Entonces, hablamos, hermanos, de que a todos nos faltan pruebas. Todos necesitamos pruebas. Si alguien no levantó su mano, bueno, pues le falta sabiduría para levantar su mano, ¿verdad, hermano? Todos necesitamos sabiduría, mejor. Todos tenemos pruebas, ¿verdad? Dije, todos necesitamos pruebas, bueno, ya las tenemos. Todos necesitamos sabiduría. Entonces, necesitamos sabiduría todos, toda persona. Fíjense bien, hermanos, que el orgulloso, a lo mejor a alguno le ha pasado esto, a mí sí me ha pasado, hermanos. El orgulloso piensa que tiene la suficiente inteligencia para atravesar la prueba. El orgulloso, el corazón que es orgulloso ante Dios. Piensas, a mí me ha pasado, hermanos, la verdad yo tengo que levantar la mano ahí, que puedes hacer tus planes, tomar tus decisiones, que ya sabes cuáles son las cosas que, cómo ingeniártelas, ¿verdad? Y sabes cuál es el resultado, dices, tengo bien estructurado todo, tengo una estrategia para que al final suceda, bueno, lo que es conveniente. Creo que ese es el corazón orgulloso. Hace planes, toma decisiones y después dice, Señor, bendice lo que yo ya decidí. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Vamos a poner un ejemplo. Un joven quiere cambiar de escuela. ¿Por qué quieres cambiar de escuela, joven? Porque es la mejor opción de las escuelas. Bueno, ¿y por qué es la mejor opción? No, pues porque están los mejores maestros. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios antes de cambiarte de escuela? Antes de tomar la decisión. He platicado con gente que dice, cambié de trabajo. ¿Por qué cambiaste de trabajo? No, pues porque me pagan mejor. O porque tengo una prueba bien fuerte, ¿no? Y necesito dinero. ¿Qué dijo Dios antes? No, bueno, no sé qué dijo Dios. Yo tomé la decisión porque era apremiante mi necesidad. Y ya después, cuando tomé la decisión, ahora sí le pido, Señor, bendice este nuevo trabajo, bendice esta nueva casa, bendice esta nueva escuela. El orgulloso piensa que no necesita una ayuda externa, que todo lo tiene controlado, hermano. Fíjate, puede ser que en la prueba surja el orgullo, en vez de buscar la sabiduría de Dios para que Él sea el que dirija mis decisiones antes, mi hermano, de tomarlas. También hay quienes se vuelven durante la prueba, dijimos que la prueba son dificultades, son aflicciones. Recuerden que la semana pasada hablábamos de la prueba como aflicciones que de pronto llegan. ¿Se acuerdan de la palabra griega peirasmos? Es una palabra que dice estas aflicciones, estas pruebas que suceden en tu vida, y en los versículos del 1 al 4 habla de pruebas que llegan de pronto. Un hermano se acercaba conmigo y me decía, sí, pero a veces también Dios disciplina. Sí es cierto, a veces la prueba también es producto de tu mala conducta o tu desobediencia ante Dios. Pero la disciplina, como dice Hebreos, esa palabra habla de instrucción. Durante este periodo de pruebas o dificultades que estás experimentando, hay quienes empiezan a hacerse muy sensibles a la prueba. Tan sensibles que todo el día están pensando en la dificultad de su prueba. No sé si te ha pasado, hermano, que estás pensando en lo difícil de la situación que estás viviendo. El dolor es real, lo que estás experimentando es cierto. Hay cosas que no puedes arreglar y lo tienes todo el día en la cabeza. Mi esposa me recordaba, hay un hermano que se llama Paul David Tripp, que él dice, la prueba te empieza a definir, porque empiezas a tomar decisiones en base a lo que estás experimentando, en base a tu prueba, pero no volteas a ver a tu Señor y no le pides sabiduría para saber cómo actuar en esa prueba. Si a veces te vuelves tan sensible a la prueba o a tu dolor o a tu aflicción, eres tan sensible que eres insensible a todos los demás. Eres tan sensible a lo que sufres que lo que los demás están viviendo no te importa, porque eres insensible al dolor o a las aflicciones o a las pruebas de otro, porque solo estás mirando las tuyas. Y lo peor, mis hermanos, es que a veces en la prueba te vuelves insensible a Dios mismo. Te vuelves insensible a veces en la prueba a la palabra de Dios, insensible a la dirección de Dios. A veces sucede que durante la prueba solo miras lo que está pasando, pero no miras al Señor. No miras lo que Él está haciendo ahí, eres insensible. Y a veces eres tan sensible a lo que tú estás viviendo. Sí es cierto, mi hermano, sí es cierto, las pruebas duelen, sí es cierto, hay aflicciones bien duras. Y algunos de nosotros o de ustedes han vivido situaciones tan difíciles que yo no puedo entender. O no sé si podría yo soportar. Sí es cierto. Pero a veces te vuelves tan sensible tan sensible a tu dolor, que eres insensible a las almas que se están perdiendo allá afuera.
que eres insensible a los que están yendo al infierno, que eres insensible a hablar del mensaje de Cristo, a aquellos que están afuera, a aquellos que no están aquí entre nosotros. Todos necesitamos sabiduría, a todos nos falta en la prueba. Necesitamos ese conocimiento que venga de parte de Dios. Sabiduría podemos definirlo entonces, decimos Señor nuestro, entonces mándanos sabiduría en la prueba, Padre. La sabiduría la podemos definir, o más bien la define Proverbios como, dice así, Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. En este pasaje, o esta estructura en Proverbios, es muy usada en Salmos y Proverbios. La primera frase es explicada por la segunda, si ustedes lo notan, dice, el Señor da sabiduría, y la segunda frase, o se le llama la segunda dupla, dice así, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Es decir, sabiduría significa en Proverbios, o en este pasaje, conocimiento e inteligencia, que vienen de Dios. Entonces vamos a tener ahorita una definición de la sabiduría. La sabiduría que necesitas en la prueba es conocimiento e inteligencia que vienen de parte de Dios. Conocimiento e inteligencia que vienen de parte de Dios. Cuando estamos en la prueba, hermanos, a veces razonamos con nuestra propia inteligencia. Tomamos decisiones que se basan en nuestro raciocinio, en la lógica. Hace rato platicaba con mi hermano José, aquí estábamos hace ratito y mi estimado hermano José, pues alguien que él conoce, su hijo falleció, y me decía mi hermano José, ay, ¿qué le digo, verdad? Dice mi hermano José, pues le dije, no entendemos la lógica de Dios, para nosotros no es lógico lo que sucede, me dice hermano, pero, y así es, hermanos, en la prueba. Nuestra inteligencia no vale de nada, hermanos. Por favor, que te quede bien claro, si estás en pruebas, no te apoyes en tu inteligencia, dice Proverbios 5, no te apoyes en tu propia prudencia. Si tienes algo de inteligencia, mi hermano, deséchala. Si tienes algo de raciocinio, deséchalo. Confía en la sabiduría de Dios, en el conocimiento y la inteligencia que solo vienen de nuestro Padre. En la prueba desecha lo que piensas, desecha tu lógica y dile, Señor, quiero confiar en el conocimiento que solo viene de ti, en la inteligencia que solo tú puedes proveer. Nuestra inteligencia, el mejor de los cerebros de este planeta, ¿hasta dónde llega? Confía en el conocimiento y la inteligencia de Dios. Las primeras menciones, hermanos, en la Biblia, de la inteligencia, o mejor dicho, de la sabiduría, fíjense, para entender más la sabiduría de parte de Dios, aparece, les voy a poner unos ejemplos, uno de los primeros ejemplos de la sabiduría es en Primero de Reyes. Y fíjense cómo se ve aquí la sabiduría, dice, este era hijo de una viuda, bueno, les doy el contexto. Salomón el rey, que Dios había elegido, o que Dios había puesto en el trono de Israel, le dio la tarea, Dios a Salomón, de construir un tabernáculo para ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces le dijo Dios a Salomón que escogiera ciertas personas para participar en la construcción de dicho tabernáculo. Bueno, fíjense, al elegir, dice, estaba eligiendo a una persona, dice, este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Y su padre era un hombre de Tiro, artífice, o pues se puede traducir como artesano en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Entonces, si notan aquí, es un artesano que estaba lleno de sabiduría para trabajar el bronce. Así lo dice la Biblia. La sabiduría entonces, mis hermanos, la sabiduría entonces también provee conocimiento y habilidades prácticas. En la Biblia, lo que acabamos de ver, la sabiduría trae conocimiento y habilidades prácticas, en este caso para un oficio o profesión. Así que tú le pides sabiduría a Dios, la Biblia habla de este tipo de sabiduría. Por ejemplo, yo veo a mi hermana, ¿dónde está mi hermana Lupita? Hace rato la saludé. Ahí está mi hermana Lupita. No, acá está mi hermana Lupita, ahí está mi hermana Marta. Ahí está mi hermana Lupita. Entonces, si uso las palabras de este texto, diría yo, la hermana Lupita, llena de sabiduría, inteligencia y pericia, para hacer cualquier obra en tela, porque es lo que dice el texto, para hacer cualquier obra en bronce. Entonces, si alguna vez has dicho de alguien,
Se le da a la hermana la cocina. Es sabiduría dada por Dios, según lo que vemos en este texto en Primero de Reyes. Se le da a la hermana decorar las uñas, ¿no? Y es muy buena. Es sabiduría dada por Dios. O un arquitecto es muy bueno, es precioso en lo que hace. Es bueno en su profesión. Esa es sabiduría dada por Dios. Ahora, voy a dar otro ejemplo de sabiduría en la Biblia. Primero de Reyes, ahora vamos a 3:28. Cuando Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, el rey Salomón, temieron al rey Salomón, que fue el rey más sabio del Antiguo Testamento, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Primero de Reyes 3:28. Entonces esta sabiduría, además de incluir un conocimiento práctico y habilidades prácticas, según vemos aquí, también la sabiduría está orientada también a administrar justicia. Por eso es que a veces oramos, ¿verdad? Oremos por el presidente, oremos por los líderes, porque el que da la sabiduría para dirigir bien a una nación, a una iglesia, el que da ese conocimiento práctico para hacerlo, es Dios por medio de su sabiduría. Entonces vemos que la sabiduría es multifacética, ¿verdad? Pero más a menudo la sabiduría, mis hermanos, tiene un sentido ético, es decir, la sabiduría enseña a decidir entre lo bueno y lo malo. Y otra vez vemos un versículo que es un paralelismo. Dice ahí, por el camino de la sabiduría, camino de sabiduría te he conducido. La segunda frase va a explicar a qué se refiere. Por sendas de rectitud te he guiado. Entonces la sabiduría, mis hermanos, nos guía por sendas de rectitud, nos enseña el buen camino para vivir o para seguir. Espero que este conocimiento de la Biblia que les voy a decir, lo conozcan o lo sepan la mayoría de los que estamos aquí sentados. La Biblia tiene una sección que se llama libros de sabiduría. ¿Alguien sabe cuáles son? Proverbios, Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Son los libros conocidos como los libros sapienciales o los libros de sabiduría. Estos libros distinguen entre dos caminos, el camino del bueno y el camino del malo, el camino del justo y del injusto, del recto y del impío, del sabio y del necio. Entonces vamos a ver si podemos entender un poco mejor la sabiduría. La sabiduría de Dios que tú le tienes que pedir en la prueba, porque ya dijimos todos que requerimos de sabiduría de Dios, es ese conocimiento o inteligencia dada por Dios para andar por un camino recto. La sabiduría, lo repito, es ese conocimiento o inteligencia que le vas a pedir a Dios para andar por el camino que Dios quiere. Si a alguno le falta sabiduría, bueno, pídela a Dios. Ahora, en la prueba, dice, según Santiago, opinan varios comentaristas, mis hermanos, que la sabiduría te va a dar dos cosas, te va a hacer entender dos cosas. Número uno, ¿por qué estás pasando por la prueba? Y número dos, ¿cómo vas a responder a la prueba? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué estás pasando la prueba? Es decir, si tú le pides sabiduría a Dios, te va a dar sabiduría para ver las cosas desde la perspectiva divina. Si le dices, Señor, necesito que me des conocimiento e inteligencia, Dios te va a enseñar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Dios te va a enseñar qué de verdad es la soberanía de Él para su gloria. Cuando tú ves la prueba, ves desde aquí abajo, ¿no? Ves lo que está sucediendo, cómo se están acomodando las cosas, tu dolor, tu aflicción, lo que estás viviendo. Pero cuando volteas la mirada arriba y ves las cosas desde la perspectiva divina, entonces ves a un Dios soberano que está manipulando cada una de las piezas. Que cada una de las cosas que estás viviendo no se le está yendo de la mano, que cada una de las piezas, como un jugador de ajedrez sumamente inteligente, está moviendo en tu vida. Cuando ves desde la perspectiva divina y no desde acá, aquí dices, ¿qué voy a hacer, Señor? Cuando ves desde arriba, ves a un Dios de verdad todopoderoso, a quien nada lo limita. Si ves las cosas desde esa perspectiva, tu problema puede ser muy grave, pero miras a Dios, mira las cosas desde su óptica y dices, yo confío en ti, Señor, que tú todo lo puedes, por eso vengo a ti. Cuando ves las cosas desde la perspectiva divina, entonces entiendes que Dios es omnisciente, mi hermano, que Dios todo lo sabe.
Yo no sé cómo voy a actuar, pero sé que tú, mi Padre, sé que tú, Señor, conoces todas las cosas y por eso acudo a ti, por eso no tiene sentido confiar en mi inteligencia. Y cuando ves las cosas desde la perspectiva divina, a lo mejor Dios te da el conocimiento de por qué estás pasando por esa prueba. A lo mejor no confías al 100% en Dios y esa dificultad económica que te está pasando, y creo que varios estamos pasando por dificultades económicas, Dios nos está diciendo, ¿confías en mí o confías en lo que ganas? ¿Confías en mí o confías en el dinero que tengas esta semana? O a lo mejor hay algún ídolo, algo que está supliendo a Dios, algo que tienes antes que Dios en tu corazón, y por medio de las pruebas que estás pasando, Dios te lo está derrumbando. A lo mejor hay un ídolo que Dios te enseña, esa sabiduría te va a enseñar. A lo mejor es momento de tener un mayor compromiso con Dios y Dios por eso está rodeándote de pruebas, ¿verdad? A lo mejor, como lo veremos más adelante, es momento de no tener ese doblez que a veces tenemos. Te va a dar el conocimiento Dios de por qué estás pasando esa prueba, y también te va a dar el conocimiento de cómo responder a la prueba. Bueno, Señor, ya estoy en la prueba, creo que estás trabajando conmigo en mi desconfianza, en mi afán. ¿Ok, Señor? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo aplico los principios bíblicos que conozco? Así que podemos decir hasta este momento, hermanos, entendiendo qué es la sabiduría que le quieres pedir a Dios o la que necesitas en la prueba, podemos definirla así. La sabiduría es el conocimiento práctico o inteligencia que viene de Dios, que te va a responder al por qué estás pasando la prueba y cómo debes responder a ella. Lo repito, la sabiduría bíblica es el conocimiento práctico o inteligencia que viene de parte de Dios, que responde al por qué estás pasando la prueba y cómo responder a ella. ¿Quieres saber, quieres entender por qué estás pasando por la prueba? ¿Cómo debes de pasar por la prueba? Alguien me decía en la semana, bueno, ¿y quién tiene este tipo de sabiduría, no? Para saber por qué estoy pasando la prueba y saber cómo responder exactamente como debo. ¿Quién tiene esa sabiduría? Bueno, solo Dios. Por eso dice Santiago, si a alguno le falta, porque a todos nos falta entender nuestra prueba y saber cómo responder, pues dice, entonces si solo Dios la tiene, pídesela a Él. Por eso dice Santiago, mis hermanos, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida a Dios. Este conocimiento, mis hermanos, es precioso porque no tienes que trabajar para ganártelo. En la economía de Dios tú no tienes que hacer algo para ganarte la sabiduría. Hermano, es precioso porque no tienes que venir más a la iglesia. No, claro que tienes que venir, ¿no? Por supuesto, tienes que asistir. Dice la palabra que no debes de dejar de congregarte. Pero no es un conocimiento en el que ahora si trabajaste más, si fuiste más veces, más palomas tienes en el mes, entonces más sabiduría de Dios. No, la sabiduría de Dios viene por gracia. No es algo por lo que trabajes. Si le pides a Dios conocimiento, inteligencia en la prueba, hermano, pídeselo. Estás pasando por pruebas, ya lo admitiste. No vayas a ser orgulloso sin pedir, sin decir, ya sé cómo salir de la prueba. Pídele sabiduría a Dios. Si la prueba te tiene nada más mirándote a ti mismo y no mirando, si estás tan sensible en tu dolor que no puedes ver el dolor de los demás o no puedes ni siquiera servir en una iglesia o venir a la iglesia, pídele sabiduría a Dios. No tienes que trabajar por ella, es un don de Dios. Pídele este don a Dios, dice, y le será dada. Escuchen lo que voy a decir, hermanos, y pongan atención para que se entienda esto. La certeza de que Dios dará sabiduría al que se la pide, descansa en el carácter de Dios. Lo repito. La certeza de que Dios te va a dar sabiduría si se la pides, descansa en el carácter de Dios. El carácter de Dios, Él es generoso, Él es dadivoso. Hermanos, lo voy a decir de esta forma, a Dios le gusta darle buenas cosas a sus hijos. ¿No me creen? Escuchen lo que dijo Jesús. Pedid y se os dará, dijo Jesús. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, dijo Jesucristo, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá.
Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Dijo Jesús. Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Nuestra confianza de que te va a dar prueba, te va a dar sabiduría, en la prueba, descansa en quién es tu Padre. Descansa en su bondad. Descansa en que quiere dar buenas dádivas al que se lo pide. Padre, dame sabiduría. No descansa en mi forma de pedir. Descansa en que tú, mi Señor, eres dadivoso y tú, mi Señor, eres generoso y les das buenas cosas a tus hijos. Te pido sabiduría, Señor. Hermanos, tenemos varios que son papás, hombres. Cuando eras niño, sus hijos, o cuando ahora que son niños, si tu hijo, mi hermano Oscar, te pide: oye papá, dame una paleta, no sé qué se le antoja a Joni. Si no es un momento inadecuado, si tiene la posibilidad, ¿a poco no le dices que sí, mi hermano? Y ese placer de un padre de darle a su hijo es el mismo placer de Dios de darle a nosotros sus hijos, hermanos. Es el mismo placer que Dios tiene en nosotros que somos sus hijos, porque Él es un Padre generoso. Si le pides a Dios, no te va a aventar, como dice Jesús, no te va a aventar desde el cielo una piedra, hermano. No, aquí dice Jesús, dice: ¿qué hombre hay entre vosotros que si hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Señor, dame sabiduría, y te avienta una pedrada del cielo. Eso no va a pasar. Tu Padre es bueno. Si le pides sabiduría: Padre, estoy pasando por pruebas. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hago en estas pruebas? No te va a aventar una pedrada, no te va a aventar un escorpión, como dice Jesús. Ahí te va la serpiente. No, te va a dar lo que le pide, y en este caso te va a dar la sabiduría. ¿Entiendes, mi hermano? La necesitamos, solo hay que pedírsela. Y la certeza está en que Dios da, dice el versículo 5, el cual da a todos abundantemente. Vean lo que dice: Dios que da abundantemente sabiduría, el conocimiento, el intelecto para conocer el camino, y sin reproche, y le será dada. Dios da a todos abundantemente, generosamente, hermanos. Dios no es tacaño, hermanos. Dios no es codo, ¿verdad? Yo me acuerdo, mis hermanos, hace rato, más bien preparando esta prédica, me acordé de cuando yo era niño, no sé, en la primaria. Yo era tacaño, ¿verdad? Como muchos compañeros que tenía yo. Comprábamos Sabritas o cualquier papita, y entonces, pues si compras en la primaria unas papas, todos te van a pedir, ¿no? Todos los compañeros te van a pedir. Entonces, lo que hacías en la primaria es que agarrabas las papas y aprietas, ¿no? Para que no entre la mano. Entonces, nada más entre tantito y ya saca una o dos, ¿no? Entonces, pero el otro día me sorprendió uno de los jóvenes de esta iglesia. No lo veo, mi estimado Dieguito. No está aquí, ¿verdad? No sé dónde anda. No, me sorprendió porque yo me sabía esa, ¿no? La de que aprietas. Yo le digo: no le aprietes, digo, luego, a ver, no le apriete, le digo. Y porque les comparta, porque trae sus papas y todos los demás se le acercan, ¿no? Los jóvenes. No, hermanos, veo a Dieguito, no solo le aprieta, porque entonces yo estaba viéndolo, las parte, las empieza a aplastar y luego le aprieta, para que ya nada más te salga un trocito, ¿no? Un cuadro. Y dije: esa no me la sabía, Dieguito. Muy buena, le digo. Yo también era así. Ahora, al pedirle sabiduría a Dios, Dios no te aprieta la bolsa, hermano. Eso es lo que quiere decir Santiago. Dios da abundantemente. Dios no te va a decir: Padre, dame sabiduría, y te aprieta la mano, ¿no? No, tantita, porque es bendita, dice Dios. No, ¿verdad, hermanos? No, eso no pasa con Dios. Él te comparte, Él dice, Él te va a dar sabiduría generosamente, hermano. Él no te va a decir: no hay para ti, apriétale. No, Él abre la bolsa y te dice: pídeme sabiduría y te voy a dar generosamente la que necesites para la prueba. Dios no es tacaño, mis hermanos. Dios da con sabiduría, Dios da con liberalidad, perdón. Y también dice que Dios da sin reproche, mis hermanos. Dice, sin reproche. A mí, luego mi esposa me dice, hermanos, no sé si han escuchado el dicho. Ay, hermanos, perdón, ya está abriendo mi corazón ahorita con ustedes. Pero no sé si han escuchado el dicho que dice cuando le cantas a alguien algo. No sé si se entiende. O sea, por ejemplo, yo a mi esposa le doy, porque a mí me gusta mucho el pan. Entonces, si le doy, me dice: ay, luego me lo andas cantando, o sea, me lo andas reprochando.
Y luego manda, pues mejor no me des, me dice, porque a mí me gusta, ¿no? ¿Y dónde está mi? Dice, me andas cantando. De otras formas yo le ando reprochando, ¿verdad? Así le hacemos, ¿no? A veces el esposo le reprocha, yo ya te di, o ya te compartí, o... Dios no te va a reprochar la sabiduría. Es como si Dios te dijera, otra vez, Señor, dame sabiduría. Y la vez pasada que te di sabiduría, ya se te acabó. ¿Me entienden? Dios no reprocha cuando le pedimos sabiduría, nos va a dar con generosidad y no nos reprocha. Así que si ya les he pedido, no creas que Dios no es un Dios que se va a cansar de ti. Ahí viene otra vez el hermano Rafita, ahí viene otra vez. ¿Qué pasó, Rafita? Otra vez ahí viene Rafa a pedir sabiduría. No, Dios te va a dar con generosidad y sin reprocharte nunca nada, va a abrir las ventanas de los cielos, por así decirlo, con generosidad de sabiduría. Entonces, mis hermanos, todos los que levantamos la mano hoy, Señor, necesito sabiduría, o dijimos necesitamos, pídesela. No te vayas a pensar que está en tu cerebro, no vayas a hacer una burbuja en tu prueba, en tu dolor, en la aflicción. Háblale a Dios y pídele sabiduría que te va a dar con generosidad y te va a dar sin reprocharte. Y luego, por último, fíjense lo que dice ahora el versículo 6, mis hermanos. Dice, pero pida con fe sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, hay una condición, dice Dios, ok, te voy a dar la sabiduría que necesitas, pero hay una condición, no tienes que trabajar por la sabiduría, no, porque es por gracia. Pero sí hay una condición, dice ahí, si lo ven al principio dice, pero pida con fe sin dudar. Dice, porque el que duda, dice, al que duda no le voy a dar. Aquí vemos tres cosas. Número 1, el que duda o pide sin fe, en el versículo 7, si dudas, te garantiza Dios, no te va a dar nada. Digo, por si pensabas, aunque ores muchas veces, si hay duda en tu petición de sabiduría, dice, no va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, número 1, el que duda o pide sin fe no va a recibir nada. Número 2, el origen de esa duda, mis hermanos, si te adentras en tu corazón, ese origen de dudar, que si Dios me dará sabiduría o no, me va a decir, me dirá Dios, ¿por qué paso por la prueba y qué hacer? Pues dudo que lo haga, ya le he pedido, no sé si me escuche. Ese origen, o mejor dicho, esa duda, se origina en la desconfianza en el carácter de Dios, mi hermano. Si estás dudando de, pues no sé si Dios me vaya a decir cómo hacer las cosas o qué hacer, mejor yo tomo las riendas del asunto, ¿verdad? Si estás dudando de que Dios te vaya a enviar sabiduría de lo alto por medio de su palabra, estás dudando de Dios, es desconfianza en Él y en su palabra. Y número 3, el origen de esa desconfianza en Dios es porque la actitud del que duda está toda dividida hacia Dios. Es un hombre, como dice el versículo 8, es un hombre de doble ánimo. Está dividida su actitud hacia Dios, toda su vida está dividida. Tiene una lealtad, esto significa doble ánimo, tiene una lealtad dividida. Usando la misma ilustración de los dos caminos que hablan los libros de sabiduría en la Biblia, y aún algunos dicen que el libro de Santiago es un libro de sabiduría. Hay debate entre los eruditos, pero por supuesto que habla de sabiduría, ¿no? Pero algunos dicen que entra dentro del género de sabiduría. Bueno, en los textos de sabiduría hay dos caminos, como decíamos, el camino del bien, el camino del mal, el camino del sabio y el camino del necio o el insensato, ¿verdad? Entonces, el hombre de doble ánimo, de dos lealtades, es el que anda entre los dos mundos, mis hermanos. El que en su corazón está dividido. El que está dividido su corazón entre hacer lo que Dios dice y hacer lo que la carne quiere. Seguir el camino recto o seguir el camino de la iniquidad y la injusticia. Seguir el camino de la santidad o seguir el camino del pecado. La persona de doble ánimo está dividida en un mundo y entre otro mundo. Por eso dice Dios, esa persona no le voy a dar nada. Porque esa persona está dudando, porque esa persona no ha puesto su confianza, su vida completa, entera en Jesucristo. Y sigue dudando esa persona, sigue pensando que es en sus fuerzas, en su inteligencia, sigue teniendo afán, sigue teniendo falta de fe, porque no ha puesto su confianza toda completa en Jesucristo. Dice, ese hombre es de doble ánimo, de una lealtad dividida, y es el hombre al que Dios no le va a responder, porque ese hombre
en su corazón no tiene una confianza, no tiene una certeza absoluta del carácter de Dios, porque ese hombre que no ha puesto su confianza así, ni siquiera conoce a Cristo, mi hermano. Ni siquiera conoce a su Señor Jesucristo, porque el que ha conocido a Cristo pone su confianza en Jesucristo, absolutamente en Jesucristo. Si sigues dudando si Él te va a dar salvación, si Él va a guardar tu camino, no has puesto tu confianza en Cristo. Por supuesto, hay cristianos que a veces también, como decíamos la semana pasada, el cristiano que apenas va creciendo, ¿verdad? El cristiano que nace de nuevo, que es un bebé, decíamos, no esperamos que el bebé nazca siendo adulto, ¿verdad? Eso Dios por medio de las pruebas nos va moldeando, nos va dando cinceladas, es cierto. Y entonces cuando eres bebé espiritual, cuando eres un pequeñín espiritual, sí es cierto, todavía andas entre que sigues la carne y entre que sigues a Dios. Pero mi hermano, si quieres que Dios te ayude, te dé sabiduría en la prueba, te diga qué hacer en medio de la prueba, es momento que le digas: Señor, yo ya no quiero tener una lealtad dividida, Señor. Dice el versículo 8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Señor, yo ya no quiero ser inestable en todos mis caminos. De hecho, lo ilustra el versículo 6, dice, ese hombre, dice, es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Te identificas? No sé, ahí sí no levanten la mano. Pero hay quienes son echadas de un lado a otro. Sopla el viento de la prueba, ¿verdad? La prueba, y ahí va el hermano hasta allá. Y luego sopla del otro lado, la prueba. Luego sopla el viento de las emociones, te sientes bien, emocionado. Quiero servir a Dios, pura emoción. Te sopla el viento de una nueva actividad. Hermanos, no lo digo por mis queridos jóvenes que saben cómo los quiero, y espero que no sea el caso, pero los que fueron al campamento. He visto una y otra vez, diferentes años, diferentes iglesias, jóvenes que van a un campamento y regresan con un ímpetu para el Señor, pero más bien se ve a veces, no digo que nuestros jóvenes, Dios quiera que no sea así, regresan y lo sopló el viento del campamento y ahí andan, y ahora sí, Señor. Después se desaniman por una pruebita y van para allá. Así es el hombre inestable, así es el cristiano. Puedes tener la edad que tengas, 100 años si tú quieres, y pensar que eres sabio. No eres nada sabio, porque sigues andando de un lado a otro. A veces quieres estar con Dios, a veces no quieres estar con Dios, a veces en la prueba quieres honrarlo, a veces quieres simplemente dejarte ir en la carne. En lo más íntimo de esa persona, todo surge de esa actitud dividida hacia Dios. Santiago dice, les voy a leer las palabras de un erudito, un comentarista de este pasaje. Dice así: Santiago entonces concluye, dice él, su descripción del que duda con una fuerte condenación, su doblez de ánimo en lo tocante a la confianza a Dios. Esto pone de manifiesto una deslealtad esencial hacia Él. Si eres el caso, tienes una deslealtad desde tu corazón hacia Dios esencial. Dice, en vez de amar a Dios con un corazón indiviso, es decir, yo te amo de todo corazón, voy a caer, Padre, yo lo sé, pero te voy a pedir perdón y tú me vas a levantar. Voy a caer, sí es cierto, soy pecador, sigo siendo pecador, pero confío en que tú me estás guiando. Dice, en vez de amar con un corazón indiviso, es un individuo de carácter y de conductas inestables y aún hipócritas. No es extraño, pues, que no deba esperar nada de Dios, como lo acabamos de ver. Su postura no es la de un hijo de Dios confiado. Para Santiago no hay términos medios entre la fe y la falta de fe. Ese individuo, según alegará más adelante, en el versículo 4:8, tiene que arrepentirse. Sí es cierto, hermano Davis, sí es cierto. Por eso dice Santiago 4:8, vuelve a tomar el tema de esa persona de doble ánimo y dice, acercaos a Dios. Le habla a todo aquel de esta congregación que sea de doble ánimo, que sigue jugando entre ser cristiano y entre no ser cristiano, que sigue jugando entre obedezco a mi Señor y lo desobedezco. Acercaos a Dios. No es una condenación de no perteneces aquí, son palabras de vida que dice acércate al Señor si ese es tu caso. Y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. ¿Cómo? Mirando a Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y vosotros de doble ánimo, los que siguen viviendo entre dos mundos, purificad vuestros corazones. Y la única manera es mirando a aquel que murió por nosotros, dio su sangre, derramó su sangre y su vida por nosotros. La resurrección de Cristo nos da el poder para vivir como Dios ha ordenado, para dejar de ser esos hombres y mujeres inconstantes. Dice Proverbios, les habla la sabiduría, hablando de la sabiduría como una persona, así la personifica, dice,
Ustedes simples, dejad las simplezas y vivid. Deja la necedad, es lo que nos está diciendo. Deja ese doble ánimo y entrégate de todo corazón al camino que el Señor, solamente al camino que el Señor por medio de sabiduría te puede llevar. Y pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿estás comprometida o comprometido con Dios? O si ves, tu vida ha estado caracterizada por esa inestabilidad, a veces para acá, a veces para allá. A veces una pareja, a veces otra pareja, ¿verdad? Inestabilidad de un lado a otro, a veces una iglesia, a veces otra iglesia, a veces una casa, a veces un trabajo. ¿Está tu vida caracterizada por esa inestabilidad? A lo mejor es que hoy es el día que le digas a Dios, Señor, yo tengo doble lealtad y lo veo. Como las películas de los dobles agentes, ¿verdad? Es espía ruso y también es espía americano. Y a lo mejor no estamos para ser dobles agentes, somos creyentes, somos hijos de Dios. Fíjense lo que dice Dios a estas personas que están, no lo tengo aquí, lo voy a leer. Entre estos dos mundos, dice Jesús en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Está hablando nuestro Señor Jesús, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, no estás entre los dos, dice, estás ahí en medio. Y no frío y caliente, dice Jesús, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que piensa Jesús de alguien que pretende vivir entre los dos mundos? Pues no se puede. Dile al Señor, Señor, yo quiero sabiduría, pero entiendo que antes necesito arrepentimiento de corazón. Necesito sabiduría, pero antes necesito arrepentirme de mi doblez, de mis dos caminos, de mi doble lealtad, de mi falta de compromiso que me lleva a la falta de confianza en ti, Padre. Quizás ese es el momento que digas, Padre, quiero de verdad comprometerme, quiero seguir tu camino. Aleja de mí, me arrepiento, ese doble ánimo. Y tú me estás mirando como un hombre tibio, una mujer tibia, que al final dice Jesús, yo te voy a vomitar de mi boca porque quiero que estés o comprometido o no comprometido. Padre, yo quiero estar comprometido. A lo mejor es el momento que le digas, quiero estar de verdad comprometido. Quiero dejar de tenerte deslealtad. Ya no quiero jugar entre la desobediencia y la obediencia. Ayúdame, Padre. Y si le pides perdón, y si buscas el arrepentimiento, el Señor te va a perdonar. Y solo así te va a dar sabiduría. Hasta que venga el arrepentimiento, como lo acabamos de ver, vendrá entonces la verdadera confianza en Dios. Hasta que te arrepientes de tu deslealtad, entonces viene una verdadera confianza en Dios. Y entonces, como hemos venido viendo, vendrá la sabiduría. Y cuando Dios te dé la sabiduría, pasarás la prueba bien, como Dios quiere. Conocerás por qué y cómo pasar la prueba. Y cuando pases la prueba, mi hermano, habrás desarrollado paciencia, que es lo que hemos venido viendo, y que tendrá como resultado, mi hermano, un cristiano que ha madurado. Un cristiano que sí es cierto, ha caído, pero un cristiano que ha madurado. Un cristiano al que Dios ha aprobado, que Dios lo ha llevado al arrepentimiento y que ha crecido en sabiduría y el conocimiento de nuestro Señor y de su palabra. Un cristiano cada vez más semejante a Cristo, que ese, dijimos, es el propósito por el cual Dios nos está a todos pasando por pruebas. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, aunque es dura, Padre, porque a todos nos confrontas. Todos tenemos áreas, pensamientos en los que hemos vivido quizás de una manera puede ser secreta o hasta pensamos que pequeña, insignificante, pero todos hemos de alguna forma jugado entre los dos caminos, Señor, entre la obediencia y la desobediencia, la sabiduría y la insensatez. Danos la convicción esta mañana para arrepentirnos, Señor. Que no queramos seguir ese camino, Señor, de la falta de sabiduría, sino mirar, dejar las simplezas, como dice la sabiduría en Proverbios, y vivir, Padre. Danos sabiduría, primero danos arrepentimiento por el camino, si es que estamos arrastrados como la ola de un lado a otro, inestables, por favor, Señor, perdónanos. Por favor, haz que el que esté viviendo así se arrepienta, para que confíe en ti, para que tú le des esa fe que confía en ti, y le des también la sabiduría y al final la semejanza a Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos confrontas a todos, pero te ruego, mi Señor, que
la confrontación de tu palabra para todos nosotros no caiga en un terreno infértil, Señor. No, Señor, que tu Espíritu redarguya a cada uno, trabaje en nosotros, y te ruego, Padre nuestro, danos la preciosa sabiduría en la cual tú eres generoso, no eres tacaño, eres bondadoso, y darás con liberalidad a aquel que ya se ha arrepentido, que busca de todo corazón seguirte, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.